Muy buenas noches con los presentes. Sean bienvenidos al primer conversatorio de estrategias de estudio de la Universidad Técnica del Norte con el contenido "La comprensión auditiva y el lenguaje oral se encuentran estrechamente relacionados", con la participación de los ponentes, el señor Abraham Mendoza y la señorita Nashali Cook. El objetivo de este conversatorio es dar a conocer a los estudiantes la relación entre la comprensión auditiva y el lenguaje oral para entablar una buena comunicación. Damos la bienvenida a nuestro primer participante de la noche, el señor Abraham Mendoza, quien nos hablará sobre la definición e importancia de la comprensión auditiva y el lenguaje oral. Muy buenas noches, estimado. ¿Qué tal, estimada Fernanda? Buenas noches, público oyente que nos ve. Bueno, antes que nada, para notar esta relación que existe, tenemos que definir, pues, o recordar qué significa la comprensión auditiva y el lenguaje oral. Entonces, la comprensión auditiva no es nada más que la capacidad comunicativa que abarca un proceso, ¿no? Completo de interpretación del discurso o de lo que se habla, desde la mera descodificación y comprensión lingüística de la cadena fonética, hasta la interpretación y la valoración personal. El lenguaje oral no es nada más que esa respuesta lingüística por medio de sonidos o por medio de la voz humana para transmitir ese mensaje. Tienen relación estos dos porque, como lo dice Echeverría, si no hay un escuchar efectivo o significativo, no va a haber una respuesta significativa. Entonces, no es solamente el hablar, sino el escuchar primero. Entonces, para nosotros poder dar una respuesta que satisfaga las necesidades de nuestro oyente, necesitamos primeramente escuchar. En otras palabras, prestar oído, prestar atención a lo que se dice, para poder comprender y así poder dar una respuesta. ¿Por qué es importante? Es importante porque a nosotros comprender o prestar atención podemos desarrollar nuestro oído a lo que nos quieren decir, a los fonemas. Y no solamente eso, sino que podemos comprender el significado con los que los dicen o la intención. Y por lo tanto vamos a poder dar una respuesta eficaz que demuestra interés a lo que estamos escuchando. Y por lo tanto, pues, vamos a comprender y satisfacer las necesidades de nuestro oyente. Te agradecemos la participación a nuestro estimado señor Mendoza y abrimos la participación de nuestra segunda exponente de la noche, Nashli Coca, quien tratará sobre las recomendaciones y la aplicación en la vida cotidiana de la comprensión auditiva y el lenguaje oral. Buenas noches, estimada. Buenas noches, estimada Fernanda, y con todos ustedes. Bien, las recomendaciones que voy a leer a continuación son las siguientes. Bien, como ya hemos visto anteriormente, la comprensión auditiva es un proceso mental, es decir, que es invisible, por lo que prestar atención debe ser una decisión consciente, es decir, una decisión que venga de nosotros mismos. También es fundamental que tengamos un conocimiento básico del idioma en el que estamos manejando la conversación, los aspectos fonéticos, los diferentes léxicos, para así dar un verdadero significado a la conversación. Bien, para que una comprensión auditiva pueda existir perfectamente, tiene que pasar por un proceso de 4 pasos. El primero es la orientación receptiva, que es lo que el emisor en realidad expresa. El segundo es la orientación constructiva, que básicamente es construir y representar el significado del mensaje. La orientación colaborativa es negociar el significado con el emisor y así tener una buena respuesta. Y por último, la orientación transformativa, que es crear un significado a través de la participación, la imaginación y la empatía. También hay que tomar en cuenta la entonación, volumen, énfasis y la velocidad con la que se enuncia el mensaje, para de esa forma comprender los sentimientos y el verdadero significado que el emisor nos quiere expresar. También hay que evitar responder de una forma inmediata, para no perder la concentración ni el hilo del mensaje.
Se debe discernir los sonidos que se captan y así eliminar lo que no es importante para evitar que estos mensajes puedan interferir con el mensaje. No es posible revisar lo escuchado y reevaluarlo como si fuera un audio. Tenemos que hacer uso de nuestra propia memoria. Finalizado esto, daré algunas aplicaciones en la vida cotidiana. Como ustedes saben, la comprensión auditiva y el lenguaje oral es importante para todos los aspectos de nuestra vida. Por ejemplo, escuchar conferencias o discursos, escuchar canciones, escuchar audiolibros, recibir instrucciones, escuchar las noticias o cualquier programa televisivo, ver una obra de teatro, tener una conversación telefónica con cualquier persona o simplemente frente a frente. De esa forma podemos intercambiar mucha información que nos puede ayudar en muchos aspectos. Muchas gracias. Agradecemos la participación de nuestra segunda exponente de la noche, Nashli Coca, y abrimos la sala para las preguntas de nuestros estudiantes. A ver, la primera pregunta es para el exponente Abraham y es de una pregunta de su opinión personal. ¿Considera que la comprensión auditiva y el lenguaje oral son herramientas imprescindibles para el aprendizaje? Claro, en estos medios globalizados que nos encontramos y como entes sociales que somos y que tenemos que relacionarnos unos contra otros, es casi, no imposible, pero difícil el aprendizaje por uno mismo. Necesita de una u otra forma tener contacto con otra persona. Por lo tanto, necesita del lenguaje oral y la comprensión para que se pueda dar este proceso con mayor facilidad. Claro, no significa que no se pueda hacer, se puede, pero es mucho mejor o es indispensable. Muchas gracias. Ahora me gustaría saber la opinión de la expositora Nashli, de que si es que considera que podríamos realizar la comprensión auditiva de manera correcta si es que ponemos los 5 sentidos en acción. Bien, respondiéndote, Samantha, siento que más que nada son importantes 3 sentidos. El sentido de la vista es fundamental para que tú puedas analizar a la persona que está dando un mensaje. De esa forma puedas reconocer distintos aspectos, ya sea de su rostro, de su actitud, de su forma de mover las manos, de cómo se para. Otro de los sentidos son los oídos, porque básicamente de esa forma puedes tener una comprensión auditiva. Y finalmente sería el gusto, o en este caso la boca, con la que puedes expresar tu opinión o tu pregunta. Y de esa forma pues es mi respuesta a tu pregunta. Listo, muchísimas gracias a ambos expositores. Bueno, a continuación yo voy a realizar mis preguntas. Esta pregunta va al señor Abraham Mendoza. ¿De qué manera considera correcto darle sentido a lo que decimos en el contexto de la comprensión auditiva y el lenguaje oral? Bueno, el darle sentido a lo que decimos simplemente tiene que ver a prestar atención a lo que se nos está diciendo. Desde el momento en que nosotros prestemos atención al tema que se nos está diciendo, nosotros podemos dar una respuesta que satisfaga las necesidades de nuestro oyente.
Entonces, si nosotros nos preguntan sobre naranjas o estamos hablando sobre naranjas, no podemos responder sobre peras. Entonces, esa respuesta dará una insatisfacción a nuestro oyente de que no se está escuchando o prestando la atención debida. Entonces, lo principal es prestarle atención y para eso poder comprender lo que se dice y poder hacer las preguntas correctas o dar una respuesta correcta a lo que se está hablando. Listo, muchas gracias. Voy a realizar la pregunta a la señorita Coca Ruales. De las aplicaciones cotidianas que usted mencionó, ¿cuál considera la más importante al momento de expresar lo que es la comprensión auditiva y el lenguaje oral? Bien, creo que no podría decidir entre las aplicaciones que presenté, porque básicamente la comprensión auditiva y el lenguaje oral es necesario para cualquier cosa. Yo digo que es más bien una cuestión de educación. Tienes que prestar atención a alguien que te está contando algo, para que de esa forma tú puedas dar una respuesta adecuada y sea básicamente representar lo que el emisor quiere decirte. Espero haber respondido a tu pregunta. Listo, muchas gracias. Agradecemos la participación a nuestros exponentes y a nuestros estudiantes por tan agradable participación en esta noche. Muchas gracias a ti. Muchas gracias a Muchas todos. gracias a todos.